Antes de empezar, quiero decir algo importante a quienes ya están aquí. Gracias por estar, gracias por quedarte, gracias por comenzar este nuevo ciclo con conciencia. Y si eres nuevo en el canal, bienvenido a un espacio donde no se motiva desde la presión, sino desde la comprensión psicológica. 2026 no te pide que seas perfecto, te pide que seas consciente. Los pensamientos de fracaso no aparecen porque seas débil, aparecen porque tu mente aprendió a protegerse. Aaron Beck, padre de la terapia cognitiva, afirmaba: las personas no sufren por los hechos, sino por la interpretación que hacen de ellos. Fracaso no es un hecho, es una narrativa interna. Albert Ellis decía: la ansiedad y la autoderrota nacen de creencias irracionales. Y muchas de esas creencias no son tuyas, son voces internalizadas, críticas tempranas, comparaciones, experiencias no elaboradas. Carl Jung escribió: lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Si no observas tus pensamientos de fracaso, ellos dirigirán tu vida en silencio. Una mente blindada no es una mente dura, es una mente consciente. No se trata de eliminar pensamientos negativos, sino de no obedecerlos automáticamente. Viktor Frankl afirmaba: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Blindar la mente es ampliar ese espacio. Espacio para observar, espacio para cuestionar, espacio para elegir. Carl Rogers decía: cuando la persona se siente aceptada tal como es, entonces puede cambiar. Una mente blindada no se construye con autoexigencia, se construye con autocomprensión. Rollo May escribió: la libertad es el coraje de ser uno mismo. Blindar la mente es tener el coraje de no creerte todo lo que piensas. La timidez no es debilidad, es miedo al juicio, miedo a ser expuesto, miedo a no ser suficiente. Alfred Adler explicaba: el sentimiento de inferioridad es universal. La diferencia está en cómo lo gestionamos. La timidez crece cuando te observas desde los ojos del otro. Carl Jung decía: cuando miras hacia afuera sueñas, cuando miras hacia adentro despiertas. Superar la timidez no es volverte extrovertido, es dejar de vigilarte constantemente. Frase clave: no tienes que impresionar, solo tienes que estar presente. Cuando miras hacia afuera sueñas, cuando miras hacia adentro despiertas. Superar la timidez no es volverte extrovertido, es dejar de vigilarte constantemente. Frase clave: no tienes que impresionar, solo tienes que estar presente. La procrastinación no es pereza, es evitación emocional. Evitamos lo que nos confronta, lo que activa miedo, lo que toca inseguridades. Sigmund Freud decía: el yo intenta evitar el displacer. Procrastinas porque tu mente busca alivio inmediato, pero el alivio inmediato genera culpa futura. Melanie Klein observó: la madurez emocional implica tolerar la incomodidad. Frase motivacional: no necesitas motivación para empezar, necesitas empezar para generar motivación. 2026 no será diferente. Si piensas igual, pero tampoco necesitas cambiar todo, solo necesitas un nuevo diálogo interno. Carl Jung escribió: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y eso comienza cuando dejas de llamarte fracaso y empiezas a llamarte proceso.
Frase final poderosa. No eres tus pensamientos, eres la conciencia que los observa. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por elegir conciencia. Este canal es para mentes que despiertan. Los pensamientos de fracaso no aparecen de la nada. Se construyen lentamente a través de experiencias, palabras, comparaciones y silencios no resueltos. Aaron Beck, uno de los grandes referentes de la psicología cognitiva, explicó que no son los hechos los que determinan cómo nos sentimos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esto significa que el fracaso no es un evento objetivo, sino una historia que la mente repite. Cuando tu mente dice, no puedo, no soy capaz, siempre fallo, no está describiendo la realidad. Está repitiendo una creencia aprendida. Albert Ellis afirmaba que gran parte del sufrimiento humano proviene de creencias irracionales que nunca fueron cuestionadas. Creencias como pensar que debes hacerlo todo bien, que no puedes equivocarte o que si fallas perderás tu valor. Una mente blindada no es una mente sin miedo. Es una mente que sabe convivir con el miedo sin obedecerlo. Viktor Frankl nos dejó una de las ideas más poderosas de la psicología. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. Blindar la mente es aprender a habitar ese espacio, no reaccionar automáticamente, no creer cada pensamiento, no huir de cada emoción incómoda. Carl Rogers enseñó que el cambio real solo ocurre cuando una persona se siente aceptada tal como es. No desde la exigencia, sino desde la comprensión. En 2026 no necesitas ser más duro contigo. Necesitas ser más honesto. La timidez, por ejemplo, no es un defecto de personalidad, es miedo al juicio, es miedo a ser visto tal como eres. Alfred Adler explicaba que todos los seres humanos cargan con un sentimiento de inferioridad en algún nivel. La diferencia no está en quién lo tiene, sino en quién queda atrapado en él. La timidez se fortalece cuando te observas constantemente desde la mirada del otro, cuando actúas para agradar, cuando te vigilas en exceso. Carl Jung decía que cuando miras hacia afuera sueñas, pero cuando miras hacia adentro despiertas. Superar la timidez no es volverte alguien diferente, es dejar de traicionarte para encajar. No tienes que impresionar, no tienes que demostrar, solo tienes que estar presente. La procrastinación tampoco es pereza, es evitación emocional. Procrastinas porque algo de esa tarea activa miedo, inseguridad o duda. Tu mente busca alivio inmediato, aunque eso genere culpa después. Sigmund Freud explicaba que el yo intenta evitar el displacer. Procrastinar es una forma de evitar el malestar momentáneo. Pero Melanie Klein observó que la madurez emocional implica tolerar la incomodidad sin huir. Crecer psicológicamente es aprender a quedarte donde antes escapabas. No necesitas motivación para empezar. Necesitas empezar para que la motivación aparezca. Rollo May decía que la libertad es el coraje de ser uno mismo. Ese coraje no se siente como euforia, se siente como incomodidad consciente. Una mente blindada en 2026 no se construye eliminando pensamientos negativos, se construye cambiando la relación que tienes con ellos. Pregúntate cada vez que aparezca un pensamiento de fracaso, ¿esto es un hecho o una interpretación? ¿Esto me protege o me limita? ¿Esta voz es mía o aprendida?
Carl Jung advirtió que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Si no observas tus patrones, ellos decidirán por ti. Este año no te pide que seas perfecto, te pide que seas consciente. Erich Fromm decía que el gran desafío del ser humano es aprender a ser, no solo a tener. Tener metas sin conciencia no transforma. Ser consciente sí. La autoestima no se fortalece cuando todo sale bien. Se fortalece cuando aprendes a no abandonarte cuando algo sale mal. Viktor Frankl sostenía que cuando una persona encuentra sentido, puede soportar casi cualquier dificultad. El sentido no elimina el miedo, pero lo vuelve soportable. 2026 puede ser el año en que dejes de llamarte fracaso y empieces a llamarte proceso. Un proceso imperfecto, pero consciente. Carl Rogers afirmó que la buena vida es un proceso, no un estado. No es llegar a un punto, es aprender a caminar con mayor presencia. No eres tus pensamientos, no eres tu timidez, no eres tu procrastinación, eres la conciencia que observa todo eso. Y cuando hay conciencia, hay elección. Y cuando hay elección, hay libertad. Una mente blindada no se construye en un día. Se construye en pequeños actos de conciencia repetidos con constancia. Cada vez que eliges no creer un pensamiento de fracaso, estás entrenando tu mente. Cada vez que actúas a pesar del miedo, estás reescribiendo tu identidad. Albert Bandura, referente de la psicología social, habló del concepto de autoeficacia. Explicó que las personas no avanzan cuando se sienten capaces, sino que se sienten capaces después de actuar. Esto es fundamental para entender por qué esperar confianza es un error. La confianza no precede a la acción. La acción consciente genera confianza. Si esperas dejar de sentir miedo para empezar, seguirás esperando. El miedo no desaparece, se vuelve manejable. Viktor Frankl recordaba que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. El miedo también se transforma cuando tiene dirección. En 2026, no intentes eliminar el miedo. Aprende a caminar con él. La mente que fracasa no es la que falla, sino la que se rinde a su propio diálogo interno. Por eso, uno de los mayores actos de valentía es observar cómo te hablas. Aaron Beck explicó que el diálogo interno negativo actúa como un filtro que distorsiona la realidad. Cuando ese filtro no se cuestiona, la persona comienza a vivir dentro de una versión reducida de sí misma. No eres lo que piensas en tus peores momentos. Eres mucho más amplio que una emoción pasajera. La timidez, en muchos casos, es una forma de autoprotección. La mente intenta evitar el rechazo anticipándose a él. Pero Carl Rogers enseñó que la aceptación externa nunca sustituye la autoaceptación. Mientras dependas de agradar, tu mente permanecerá en alerta. Perder la timidez no es volverte ruidoso, es volverte auténtico. Es permitirte hablar aunque la voz tiemble. Es permitirte existir sin pedir permiso. Alfred Adler afirmaba que el ser humano se sana cuando se siente parte, no cuando se siente superior. La timidez disminuye cuando dejas de verte como alguien que debe demostrar valor. No estás aquí para convencer al mundo de tu valor. Estás aquí para vivirlo. La procrastinación vuelve cuando una tarea amenaza tu identidad. Cuando hacer algo implica exponerte a fallar, a no ser suficiente o a perder control. Por eso, la mente posterga. No por flojera, sino por miedo. Sigmund Freud habló de los mecanismos de defensa. Procrastinar es uno de ellos. Protege momentáneamente,
pero limita a largo plazo. Melanie Klein observó que crecer emocionalmente implica tolerar la frustración sin colapsar. Hacer lo que evitabas es un entrenamiento emocional. No esperes sentirte listo. Listo es una ilusión mental. Hazlo incompleto, hazlo con miedo, hazlo presente. Rollo May decía que la ansiedad es el precio de la libertad. Cada vez que eliges avanzar, pagas con incomodidad, pero ganas coherencia. Carl Jung afirmó que la personalidad se fortalece cuando una persona integra lo que antes rechazaba. Integrar el miedo no es rendirse a él, es reconocerlo sin huir. Una mente blindada no lucha contra sí misma. Colabora consigo. En 2026, cambia el tono de tu diálogo interno. No te preguntes por qué soy así. Pregúntate para qué aprendí esto. Erich Fromm advertía que muchas personas viven en modo automático, cumpliendo funciones sin conexión interna. La procrastinación y la timidez son síntomas de esa desconexión. Volver a ti mismo es el verdadero trabajo del año. La autoestima no se construye con resultados perfectos. Se construye cuando no te abandonas ante el error. Viktor Frankl insistía en que el ser humano siempre puede elegir su actitud frente a las circunstancias, incluso cuando no puede elegir la circunstancia. 2026 no será fácil, pero puede ser consciente. No se trata de hacer más, se trata de hacer con presencia. Carl Rogers decía que cuando una persona se siente profundamente escuchada, algo en su interior comienza a ordenarse. Escúchate este año, escucha lo que evitas, escucha lo que duele, escucha lo que anhelas. No estás roto, estás en proceso. Y como escribió Carl Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Ese proceso no es cómodo, pero es real. No eres tus pensamientos de fracaso. No eres tu timidez, no eres tu procrastinación. Eres la conciencia que puede transformarlos. Y cuando eliges conciencia, el cambio deja de ser una promesa de año nuevo y se convierte en una práctica diaria. Cuando hablamos de una mente blindada, hablamos de constancia emocional, no de fuerza bruta, no de positivismo forzado, sino de estabilidad interna. Una mente blindada no se rompe cuando algo sale mal. Se ajusta, aprende, se reorganiza. Jean Piaget explicó que la inteligencia no es acumular respuestas, sino adaptarse a nuevas situaciones. Lo mismo ocurre con la mente adulta. No madura quien nunca falla, sino quien sabe reorganizarse después del error. El problema de los pensamientos de fracaso es que suelen aparecer justo antes de crecer, cuando estás a punto de salir de una zona conocida, cuando algo nuevo exige una versión distinta de ti. Por eso, el miedo se disfraza de lógica. Te dice que no es el momento, que no estás listo, que mejor esperes. Daniel Kahneman, desde la psicología cognitiva, mostró cómo la mente busca seguridad incluso cuando eso implica perder oportunidades. Preferimos una incomodidad conocida antes que una incertidumbre con potencial. Pero crecer implica incertidumbre. No hay desarrollo psicológico sin incomodidad. Una mente blindada no elimina la duda. Aprende a avanzar con ella. En 2026, uno de los mayores entrenamientos mentales será sostener procesos largos sin abandonar. La procrastinación aparece cuando el resultado parece lejano y el esfuerzo inmediato. La mente quiere recompensa rápida, pero la vida significativa no funciona así. Viktor Frankl explicó que el sentido no siempre produce placer inmediato, pero genera una fortaleza profunda.
Esa fortaleza es la que permite continuar incluso cuando la motivación baja. La motivación no es estable. La disciplina consciente sí. No una disciplina rígida, sino una disciplina amable. Volver, incluso después de fallar. Retomar, incluso después de postergar. Carl Rogers insistía en que el crecimiento ocurre cuando dejamos de tratarnos como un problema que debe corregirse. Cuando cambias el castigo por comprensión, la mente deja de resistirse. La resistencia interna es una de las causas ocultas de la procrastinación. Te exiges tanto que tu mente se rebela. En lugar de preguntarte por qué no haces lo que debes, pregúntate qué emoción estás evitando. Miedo, vergüenza, sensación de insuficiencia. Nombrar la emoción ya es un acto de poder. Carl Jung sostenía que lo no nombrado se vuelve dominante. Cuando nombras lo que sientes, dejas de ser controlado por ello. La timidez también se debilita cuando nombras tu miedo, no cuando lo ocultas. Decir internamente estoy nervioso, pero puedo sostenerlo, cambia completamente la experiencia. No luchas contra ti, te acompañas. Donald Winnicott hablaba de la importancia de un entorno suficientemente bueno. Cuando no lo tuvimos afuera, necesitamos construirlo adentro. Una mente blindada es un entorno interno seguro, un lugar donde puedes equivocarte sin destruirte. En 2026, tu mayor fortaleza no será hacerlo todo bien. Será no abandonarte cuando algo salga mal. El autosabotaje disminuye cuando la mente deja de vivir en amenaza constante. Y eso solo ocurre cuando te conviertes en tu propio aliado. Erich Fromm advertía que muchas personas confunden exigencia con amor propio. Pero el amor propio no humilla, no castiga, no amenaza. El amor propio sostiene. Cuando te sostienes, puedes avanzar. La comparación es otro factor que debilita la mente. Compararte constantemente te saca del presente y te coloca en una competencia imaginaria. Alfred Adler explicaba que la comparación constante alimenta el sentimiento de inferioridad, y desde la inferioridad, la acción se bloquea. Cada proceso tiene su ritmo. Cada mente tiene su historia, cada camino tiene su tiempo. Blindar la mente es volver al propio camino una y otra vez. La constancia no es no caer, es levantarse sin insultarte. En 2026 habrá días en los que avanzarás poco, y aún así será avance. Habrá días de duda, habrá retrocesos, habrá cansancio. Nada de eso invalida el proceso. Carl Jung decía que el crecimiento no es lineal, sino espiral. Volvemos a los mismos temas, pero con un nivel distinto de conciencia. Si hoy reconoces un pensamiento de fracaso que antes te dominaba, ya has avanzado. Si hoy actúas 5 minutos donde antes evitabas, ya has avanzado. No subestimes los cambios silenciosos, son los que sostienen transformaciones reales. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que una mente blindada es una mente siempre segura, siempre firme, siempre decidida. Pero la psicología nos muestra otra realidad. Una mente verdaderamente fuerte es una mente flexible, capaz de dudar sin colapsar, capaz de sentir sin huir, capaz de equivocarse sin destruir su identidad. Carl Jung hablaba de la tensión de los opuestos. Explicaba que el crecimiento ocurre cuando somos capaces de sostener contradicciones internas sin dividirnos. Ser fuerte y sentir miedo, querer avanzar y dudar, tener disciplina y cansarse.
Una mente frágil exige coherencia absoluta. Una mente blindada tolera la ambivalencia. En 2026, uno de los mayores entrenamientos mentales será dejar de exigirte sentirte bien para avanzar. La vida real no funciona así. Rollo May explicaba que la ansiedad aparece cuando algo significativo está en juego. Si no sientes ansiedad frente a algo importante, probablemente no te importa de verdad. Por eso, no interpretes la ansiedad como una señal de fracaso. Interprétala como una señal de implicación. La procrastinación muchas veces es ansiedad mal entendida. No es que no quieras hacer algo, es que hacerlo te confronta con una versión más expuesta de ti. Expuesta a equivocarse, expuesta a ser evaluada, expuesta a no controlar el resultado. Daniel Goleman, desde la psicología emocional, mostró que la autorregulación no consiste en reprimir emociones, sino en comprenderlas. Cuando comprendes lo que sientes, dejas de ser dominado por ello. Una mente blindada no se endurece frente a la emoción, se vuelve más consciente de ella. En lugar de decir, no deberías sentir esto, empieza a decir, estoy sintiendo esto y aún así puedo actuar. Ese cambio interno transforma completamente la experiencia. La timidez pierde fuerza cuando dejas de pelear con la incomodidad social, cuando aceptas que sentir nervios no te hace débil, te hace humano. Cuando haces lo que dijiste que harías, incluso en pequeño, algo se ordena por dentro. Bandura lo explicó claramente con el concepto de autoeficacia. Cada experiencia de acción refuerza la creencia de que puedes influir en tu vida. No necesitas grandes victorias, necesitas microdecisiones sostenidas. 5 minutos hoy, 10 mañana. Constancia antes que intensidad. La mente se educa a través de la experiencia, no de la intención. Freud ya advertía que el yo se fortalece cuando logra mediar entre el impulso y la realidad. Ese trabajo interno requiere tiempo y paciencia. Por eso, en 2026, el cambio no será rápido, será profundo. Y lo profundo no siempre se nota desde afuera, pero se siente por dentro. Erich Fromm diferenciaba entre vivir y funcionar. Muchas personas funcionan todo el año sin sentirse realmente vivas. Una mente blindada no vive en automático. Hace pausas, se observa, corrige. La pausa no es pérdida de tiempo, es regulación mental. Si no haces pausas conscientes, tu mente las hará en forma de agotamiento, bloqueo o procrastinación. Escucharte a tiempo es una forma de inteligencia emocional. Carl Rogers decía que la persona que se escucha sin juicio comienza a reorganizarse internamente. Ese orden interno se refleja luego en la conducta. Por eso, no subestimes el poder de sentarte contigo mismo unos minutos al día, sin teléfono, sin estímulos, solo observando qué pensamientos dominan tu mente. Lo que observas pierde poder. Lo que ignoras se intensifica. Carl Jung insistía en que la conciencia es el mayor acto de transformación. No necesitas luchar contra tu mente, necesitas conocerla. En 2026, conocer tu mente será más importante que dominarla. Porque cuando te conoces, eliges mejor. Y cuando eliges mejor, la procrastinación disminuye, la timidez se suaviza, el miedo deja de gobernar. Hay algo más que necesitas comprender sobre los pensamientos de fracaso. No aparecen para detenerte, aparecen para probar tu nivel de conciencia. Cada vez que tu mente dice no soy capaz, hay una parte de ti que está pidiendo seguridad, no castigo,
no exigencia, seguridad. La mayoría de las personas responde a ese pensamiento atacándose. Se dicen frases duras, se comparan, se presionan, pero la psicología ha demostrado que la mente no aprende bajo amenaza constante. Carl Rogers insistía en que el clima emocional determina el crecimiento. Una mente que vive bajo ataque interno busca escapar, no avanzar. Por eso, la procrastinación aumenta cuando el diálogo interno se vuelve violento. La mente huye del castigo, incluso cuando el castigo viene de uno mismo. Una mente blindada cambia la estrategia. En lugar de preguntarse ¿qué me pasa?, se pregunta ¿qué necesito para avanzar un poco? Ese pequeño cambio reduce la resistencia interna. La acción sostenida no nace de la presión, nace de la claridad. Cuando sabes por qué haces algo, la mente coopera. Viktor Frankl decía que el sentido actúa como una fuerza organizadora. Cuando hay sentido, el caos interno disminuye. En 2026, no persigas solo resultados. Persigue coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. La timidez también se alimenta de la desconexión interna. Cuando no sabes quién eres, dependes de la reacción del otro. Pero cuando te reconoces internamente, la mirada externa pierde poder. Carl Jung hablaba del proceso de individuación. Convertirse en uno mismo implica dejar de vivir desde personajes diseñados para agradar. La timidez no se disuelve de golpe. Se debilita cada vez que eliges autenticidad sobre aprobación. Cada vez que hablas aunque la voz tiemble. Cada vez que te muestras imperfecto sin huir. Eso fortalece la identidad. Una identidad fuerte no necesita esconderse. La procrastinación, por su parte, se reduce cuando la tarea deja de representar una amenaza a tu valor personal. Cuando entiendes que fallar no te define. Melanie Klein observó que muchas personas confunden error con pérdida de amor. Por eso evitan actuar. Pero el adulto emocional aprende que puede equivocarse sin ser rechazado. Ese aprendizaje libera energía mental. Rollo May decía que el coraje no es ausencia de miedo, sino decisión de avanzar a pesar de él. El coraje se entrena, y se entrena en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo incómodo. Una mente blindada no espera sentirse preparada, se prepara avanzando. Daniel Kahneman mostró que la mente sobreestima los riesgos y subestima la capacidad de adaptación. Crees que no podrás con algo hasta que lo haces. La experiencia corrige a la mente. Por eso actuar es una forma de terapia. No necesitas eliminar pensamientos de fracaso para avanzar. Necesitas dejar de negociar con ellos. Reconócelos, obsérvalos y actúa igual. Eso debilita su poder. Carl Jung decía que aquello a lo que te resistes persiste, y aquello que enfrentas con conciencia se transforma. En 2026, enfrenta con conciencia. No te apresures, no te compares, no te castigues. Construye una relación distinta con tu mente. Una relación donde el miedo no decide, donde la duda no paraliza, donde la incomodidad no significa retroceso. El progreso psicológico es silencioso. No siempre se ve, pero se siente. Se siente cuando ya no huyes tan rápido, cuando postergas menos, cuando te sostienes más. Eso es fortaleza mental real. Llegamos al final, pero no al final del proceso, porque una mente blindada no se construye escuchando un solo video. Se construye decidiendo distinto cada día.
2026 no será el año en que desaparezcan los pensamientos de fracaso. Será el año en que dejarán de gobernarte, no porque seas más fuerte, sino porque serás más consciente. Carl Jung afirmaba que la transformación real ocurre cuando dejamos de huir de lo que somos. Hoy ya no necesitas huir. La timidez no define tu valor. La procrastinación no define tu destino. Los pensamientos de fracaso no definen quién eres. Son estados mentales, no identidades. Viktor Frankl nos recordó que siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud, incluso cuando la mente duda, incluso cuando el miedo aparece. En 2026, elige no abandonarte. Elige actuar aunque no te sientas listo. Elige hablar aunque la voz tiemble. Elige avanzar aunque sea lento. La fortaleza mental no se nota en los grandes discursos, se nota en las pequeñas decisiones sostenidas. Carl Rogers decía que cuando una persona se acepta profundamente, comienza a cambiar. Hoy no necesitas corregirte, necesitas acompañarte. Si algo de este contenido resonó contigo, no lo olvides mañana. Llévalo a una acción pequeña, una sola. Porque una mente blindada no se construye con intención, se construye con práctica. No eres un fracaso, eres un proceso consciente en construcción. Y como escribió Carl Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Que 2026 sea el año en que empieces a vivir desde ahí. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por elegir conciencia. Seguimos caminando juntos. Todos tenemos pensamientos que no contamos, emociones que escondemos y una parte oscura que fingimos que no existe. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ocultarla es justamente lo que más te daña? Hoy vamos a hablar de eso. Bienvenido a este canal, donde exploramos la psicología humana sin máscaras. Aquí no juzgamos la mente, la entendemos. Hoy responderemos a una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Por qué ocultamos nuestro lado más oscuro? ¿Qué es el lado oscuro en psicología? En psicología, este lado oculto es conocido como la sombra, un concepto desarrollado por Carl Jung. La sombra contiene todo aquello que aprendimos a rechazar: ira, envidia, miedo, deseos prohibidos, inseguridades. No porque sean malos, sino porque alguien nos enseñó que no debíamos sentirlos. ¿Por qué lo ocultamos? Lo ocultamos por 3 razones principales. 1. Miedo al rechazo. Desde pequeños aprendemos que para ser aceptados debemos mostrar solo lo correcto. 2. Vergüenza emocional. Nos avergonzamos de lo que sentimos, incluso cuando es humano. 3. Autoengaño. Negar duele menos que aceptar. Pero lo que se reprime no desaparece. El peligro de reprimir la sombra ignorada, se manifiesta de otras formas. Ansiedad, explosiones de ira, relaciones tóxicas, autosabotaje, vacío emocional. No es tu lado oscuro el problema, es no mirarlo de frente. La sombra ignorada se manifiesta de otras formas: ansiedad, explosiones de ira, relaciones tóxicas, autosabotaje, vacío emocional. No es tu lado oscuro el problema, es no mirarlo de frente. Cuando reprimimos lo que sentimos, la mente busca una salida. Lo que no se expresa se somatiza. Por eso hay personas que no entienden por qué viven ansiosas sin motivo aparente. No es ansiedad sin causa, es emoción reprimida. La ira que no fue escuchada se transforma en resentimiento. El miedo que no fue aceptado se convierte en control.
La tristeza negada se vuelve vacío. La sombra no grita, susurra, y si no la escuchas, empieza a dominar tus decisiones. ¿Te has preguntado por qué repites los mismos errores? ¿Por qué eliges relaciones que te lastiman? ¿Por qué te saboteas justo cuando todo empieza a ir bien? No es mala suerte, es la sombra pidiendo ser vista. La mente humana es experta en disfrazar el dolor. A veces lo llama normal, otras veces lo llama así soy yo. Pero lo que no se integra, se proyecta. Proyectamos nuestra sombra en los demás. Criticamos lo que no aceptamos en nosotros. Atacamos lo que nos recuerda aquello que reprimimos. Por eso algunas personas viven en conflicto constante. No están peleando con el mundo, están peleando consigo mismas. Reprimir la sombra tiene un precio psicológico, y ese precio es la desconexión interna. Te desconectas de lo que sientes, te desconectas de lo que deseas, te desconectas de quién realmente eres. Y cuando no sabes quién eres, empiezas a vivir para agradar, para encajar, para sobrevivir, pero no para vivir de verdad. Aquí está la verdad que pocos te dicen. La sombra no desaparece porque la ignores. Desaparece cuando la comprendes. Mirar tu lado oscuro no significa justificarlo, significa entenderlo. ¿De dónde viene? ¿Qué intenta proteger? ¿Qué herida lo creó? La psicología profunda no busca eliminar la sombra, busca integrarla, porque una sombra integrada deja de controlar y una mente consciente recupera su poder. Tal vez no necesitas ser una mejor versión, tal vez necesitas ser una versión más honesta. La verdadera sanación no ocurre cuando te vuelves perfecto, ocurre cuando te vuelves completo. Carl Jung, uno de los mayores psicólogos del siglo XX, dijo: aquello a lo que te resistes persiste, y lo que persiste en la sombra termina gobernando tu vida desde el inconsciente. Jung también afirmó: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es exactamente lo que ocurre cuando reprimimos nuestra sombra. Sigmund Freud lo explicó desde otra perspectiva. Para Freud, la represión es uno de los mecanismos de defensa más poderosos de la mente, pero también uno de los más peligrosos. Freud decía: las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen después de formas más feas. Ansiedad sin explicación. Ira desproporcionada. Síntomas físicos sin causa médica. No son fallas del cuerpo, son mensajes de la psique. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, decía: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Pero no puedes cambiar lo que niegas. La sombra negada no te destruye de inmediato, te desgasta lentamente, te vuelve reactivo, te vuelve defensivo, te vuelve desconectado. Erich Fromm, otro gran pensador de la psicología humanista, escribió: la tarea principal en la vida es dar a luz a uno mismo. Y nadie puede nacer psicológicamente si vive huyendo de su propia oscuridad. Reprimir la sombra crea una falsa identidad, una versión aceptable, una máscara funcional, pero las máscaras cansan. Por eso, muchas personas dicen: no sé por qué estoy vacío si mi vida está bien, porque una vida bien organizada no es lo mismo que una vida integrada. Jung fue claro en esto. No nos iluminamos imaginando figuras de luz,
sino haciendo consciente la oscuridad. La psicología profunda no te invita a ser oscuro, te invita a ser íntegro, a reconocer tu agresividad sin ser violento, tu miedo sin ser cobarde, tu deseo sin culpa. Cuando integras tu sombra, tu ansiedad disminuye, tu energía regresa, tus decisiones dejan de ser impulsivas, porque ya no estás huyendo de ti. Tal vez el trabajo más valiente no es cambiar el mundo, es sentarte contigo mismo y mirar lo que evitaste toda tu vida. Cuando la sombra no es reconocida, se convierte en patrón, y los patrones gobiernan la vida sin que la persona lo note. Por eso muchos adultos siguen reaccionando como niños heridos. Alfred Adler, uno de los padres de la psicología individual, decía: no somos impulsados por el pasado, sino guiados por los objetivos que no comprendemos. Y muchos de esos objetivos nacen de heridas no conscientes. La sombra también se manifiesta en la necesidad constante de aprobación, en el miedo a decir no, en el deseo de controlar a los demás. No es bondad, es miedo disfrazado. Carl Rogers, referente de la psicología humanista, afirmaba: la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Pero sin aceptación no hay transformación. Aceptar la sombra no significa actuarla, significa reconocer su existencia. Lo que se reconoce se regula, lo que se niega se desborda. Muchas personas confunden espiritualidad con represión, confunden calma con anestesia emocional. Pero una emoción reprimida no es una emoción sanada. Wilhelm Reich, psicoanalista y discípulo de Freud, decía: el cuerpo guarda la historia que la mente intenta olvidar. Por eso el conflicto psicológico termina expresándose físicamente. Tensión constante, insomnio, fatiga crónica. El cuerpo habla cuando la mente calla. La sombra también aparece en las relaciones. Elegimos parejas que activan lo no resuelto, no porque nos guste sufrir, sino porque el inconsciente busca cerrar ciclos. Jung lo llamó compulsión a la repetición. Revivimos la herida esperando esta vez entenderla. Pero sin conciencia la historia se repite. Solo cambian los nombres. La integración de la sombra comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué parte de mí estoy evitando? No es un proceso rápido, no es cómodo, pero es liberador. Porque cuando dejas de gastar energía ocultándote, esa energía vuelve a ti. Y entonces ocurre algo profundo. La ansiedad deja de ser enemiga y se vuelve información. La ira deja de explotar y se vuelve límite. La tristeza deja de hundirte y se vuelve profundidad. Eso es madurez psicológica. No la ausencia de oscuridad, sino la capacidad de caminar con ella sin perderte. Integrar la sombra no es un acto intelectual. No basta con entenderla, hay que sentirla sin huir. Y ahí es donde la mayoría se detiene. Porque mirar la sombra implica aceptar verdades incómodas. Aceptar que no siempre somos buenos, que a veces somos egoístas, que también sentimos envidia, rabia, deseo de venganza. Y eso choca con la imagen que construimos de nosotros mismos. Carl Jung advertía: la persona más peligrosa no es la que reconoce su oscuridad, sino la que cree no tenerla. Cuando alguien se identifica solo con lo correcto, todo lo incorrecto se va al inconsciente, y desde ahí actúa sin permiso. Por eso hay personas buenas que explotan, personas calmas
que hieren profundamente, personas correctas que viven doble vida. No es hipocresía, es fragmentación interna. La sombra no integrada busca salida, y si no la encuentra hacia adentro, sale hacia afuera. Se convierte en crítica constante, en juicio moral, en superioridad, atacar afuera lo que no acepto adentro. Erich Fromm lo expresó con claridad. El odio hacia los demás es, muchas veces, odio hacia partes negadas de uno mismo. La psicología moderna coincide en algo fundamental. La salud mental no es perfección, es coherencia interna. Cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, la mente descansa, pero la represión rompe esa coherencia. Y una mente fragmentada vive en tensión constante. Integrar la sombra requiere valentía emocional, la valentía de dejar de justificarte, la valentía de dejar de culpar, la valentía de mirarte sin adornos. Viktor Frankl decía, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad. Pero ese espacio solo existe cuando hay conciencia. La sombra reduce ese espacio. La conciencia lo amplía. Por eso, cuanto más te conoces, menos reaccionas, más eliges. La integración no te vuelve débil, te vuelve estable, porque ya no necesitas defender una imagen. Ya no necesitas demostrar, ya no necesitas esconder, solo estar presente. Y ahí ocurre algo esencial. Dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde la responsabilidad. Responsabilidad no como culpa, sino como poder interno. Porque cuando reconoces tu sombra, recuperas el control de tu vida. Integrar la sombra no empieza con grandes cambios. Empieza con pequeños actos de honestidad interna. El primer paso es la observación sin juicio. Cada vez que una emoción intensa aparece, no preguntes ¿por qué soy así? Pregunta, ¿qué parte de mí está hablando ahora? La sombra se activa especialmente en 3 momentos. Cuando alguien te irrita, cuando te sientes rechazado, cuando pierdes el control. Ahí hay material psicológico. Jung decía, todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. El segundo paso es nombrar la emoción. No digas, estoy mal. Di, estoy enojado, estoy celoso, estoy herido. Lo que no se nombra, se confunde. Y lo que se confunde, domina. El tercer paso es asumir la emoción como propia. No es, me hiciste sentir así. Es, esto se activó en mí. Eso no justifica al otro. Te devuelve el poder a ti. Aquí ocurre un cambio crucial. Pasas de reaccionar a responder. El cuarto paso es explorar el origen. ¿Cuándo sentí esto por primera vez? ¿Qué experiencia se parece? ¿Qué estoy intentando proteger? La sombra no es el problema. Es una estrategia antigua que ya no funciona. Viktor Frankl afirmaba, cuando entendemos el porqué de una emoción, deja de dominarnos. El quinto paso es integrar, no eliminar. No intentes dejar de sentir. Aprende a canalizar. La ira puede volverse límite. El miedo puede volverse prudencia. La tristeza puede volverse profundidad. Integrar es transformar la energía. Un ejercicio simple pero poderoso. Cada noche pregúntate, ¿qué emoción evité hoy? ¿Qué parte de mí no quise mirar? No para castigarte, para conocerte. Carl Rogers decía, la aceptación es el suelo fértil del cambio.
Otro punto clave: deja de idealizarte. La autoexigencia extrema es una forma elegante de rechazo interno. Ser consciente no es ser perfecto, es ser honesto. La integración de la sombra es un proceso continuo, no tiene fin, pero cada paso te devuelve energía, y con más energía piensas con más claridad, sientes con más profundidad, eliges con más libertad. Ese es el verdadero crecimiento psicológico. Integrar la sombra es un proceso profundo, y como todo proceso profundo, está lleno de trampas. No por falta de voluntad, sino por mal entendimiento. Primer error: creer que integrar es justificar. Muchas personas piensan: si acepto mi lado oscuro, me volveré peor. Eso es falso. Aceptar no es aprobar. Reconocer no es actuar. Negar te hace inconsciente. Aceptar te hace responsable. Segundo error: intelectualizar la sombra. Leer libros, ver videos, repetir conceptos, pero no sentir nada. La sombra no se integra desde la mente, se integra desde la experiencia emocional. Entender por qué te enojas no sirve de nada si sigues huyendo del enojo. Tercer error: querer eliminar la emoción. La gente dice: quiero dejar de sentir miedo, quiero dejar de sentir ira. Eso es guerra interna. Y en toda guerra interna, algo se rompe. La emoción no es el enemigo. La falta de conciencia lo es. Cuarto error: compararte con otros. Cada sombra es única. Cada herida tiene su historia. Compararte solo crea culpa o superioridad. Carl Jung advertía: la comparación es una forma sutil de evasión. Quinto error: buscar resultados rápidos. La integración no es un antes y después, es un proceso gradual. Querer acelerar suele generar frustración. La sombra se revela por capas, no todo a la vez. Sexto error: usar la espiritualidad como escape. Frases positivas, negación del dolor, exceso de luz. Eso no es sanación. Es represión disfrazada. Una emoción ignorada en nombre de la paz. Regresa con más fuerza. Séptimo error: hacerlo solo desde el ego. Creer que ya sabes todo. Creer que no necesitas ayuda. La sombra se fortalece en el aislamiento. Pedir ayuda no es debilidad, es conciencia. Octavo error: atacar a los demás cuando la sombra aparece. Cuando algo te duele, reaccionas culpando. Cuando algo te confronta, te defiendes. Eso bloquea el proceso. La sombra no necesita defensa, necesita escucha. Viktor Frankl decía: el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentras significado. Estos errores no te hacen incapaz, te hacen humano. La integración no exige perfección, exige honestidad sostenida. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás integrando. Cada vez que eliges comprender en lugar de negar, estás sanando. Y poco a poco, la sombra deja de ser amenaza y se convierte en aliada. La autoestima no se construye negando partes de ti, se construye integrándolas. Muchas personas creen que autoestima es pensar bien de uno mismo, pero eso es solo autoimagen. La autoestima real nace cuando ya no necesitas esconderte. Cuando reprimes tu sombra, tu autoestima depende de mantener una imagen. Y vivir defendiendo una imagen es agotador. Carl Rogers lo explicaba así: cuanto más me acepto como soy, menos necesito probar quién soy.
Integrar la sombra fortalece la autoestima porque elimina la guerra interna. Ya no luchas contra tus emociones. Ya no te juzgas por sentir. Y cuando dejas de atacarte internamente, tu energía vuelve a ti. La baja autoestima no nace de no ser suficiente, nace de rechazarte, rechazar lo que sientes, rechazar lo que piensas, rechazar lo que deseas. La sombra integrada deja de ser vergüenza y se convierte en autoconocimiento. Jung decía, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Por eso cuando integras tu sombra, dejas de buscar validación constante, dejas de compararte, dejas de necesitar aprobación. No porque te vuelvas indiferente, sino porque te vuelves seguro internamente. La autoestima madura no grita, no se exhibe, no se defiende, se sostiene. Integrar la sombra también cambia tu diálogo interno. La voz crítica pierde fuerza. La voz comprensiva aparece, no como excusa, sino como contención. Erich Fromm decía, amarse a uno mismo no es egoísmo, es la condición para amar a los demás. Una persona que se acepta no necesita humillar, no necesita dominar, no necesita esconderse, porque ya no vive desde la carencia. La autoestima que nace de la integración es estable, no depende del éxito, no se derrumba con el error, porque ya incluye el error. Te permites fallar sin destruirte, te permites sentir sin castigarte. Eso es fortaleza psicológica. Tal vez el mayor acto de amor propio no es mejorar tu imagen, es dejar de rechazar quién eres. Y cuando dejas de rechazarte, empiezas por fin a respetarte. La forma en que amas revela la relación que tienes contigo mismo. Cuando la sombra no está integrada, el amor se vuelve necesidad. Necesidad de aprobación, necesidad de seguridad, necesidad de no estar solo. Eso no es amor, es apego. La sombra no integrada busca en el otro lo que no puede darse a sí misma. Validación, identidad, sentido. Por eso muchas relaciones comienzan intensas y terminan dolorosas. No se encuentran dos personas, se encuentran dos heridas. Carl Jung decía, donde reina el amor, no hay voluntad de poder, y donde domina el poder, falta el amor. Cuando no conoces tu sombra, intentas controlar, intentas cambiar al otro, intentas llenar un vacío. Y ningún ser humano puede cargar con lo que tú no quieres mirar. Integrar la sombra transforma el amor de tres maneras profundas. Primero, dejas de idealizar, ves al otro como es, no como necesitas que sea. Y cuando cae la idealización, nace el respeto. Segundo, dejas de proyectar, dejas de culpar al otro por emociones que son tuyas. La inseguridad ya no se disfraza de celos. El miedo ya no se disfraza de control. Jung afirmaba, la mayor carga que un niño debe soportar es la vida no vivida de sus padres. Y lo mismo ocurre en las parejas. Tercero, aprendes a amar sin perderte, ya no te abandonas para ser aceptado. Ya no callas para evitar conflicto. Poner límites deja de ser culpa y se vuelve autocuidado. Erich Fromm lo expresó con claridad. El amor no es un sentimiento, es una práctica, y toda práctica requiere conciencia. Cuando integras tu sombra, amas desde la elección, no desde la carencia. El amor deja de ser refugio y se vuelve encuentro. Encuentro entre dos personas completas, no entre dos mitades rotas. Por eso las relaciones sanas no son perfectas,
son honestas. Hay conflicto, hay diferencia, pero no hay negación. Porque cuando te conoces, no usas el amor para huir de ti, usas el amor para compartirte. Y eso lo cambia todo. La relación con el dinero también es una relación psicológica. Y la sombra tiene mucho que ver con ella. Muchas personas dicen querer prosperar, pero inconscientemente se sabotean. No por falta de capacidad, sino por conflictos internos no resueltos. La sombra se manifiesta en creencias ocultas. No merezco. Si gano más, perderé a los demás. El dinero me hará egoísta. No son verdades. Son lealtades inconscientes. Alfred Adler hablaba del estilo de vida inconsciente. Patrones que repetimos sin cuestionar. Y el dinero suele activar esos patrones. Cuando la sombra no está integrada, confundes valor personal con valor económico. O te sobreexiges, o te saboteas. Integrar la sombra cambia tu relación con el dinero. Primero, deja de ser identidad. Ya no te define cuánto ganas, ni te avergüenza cuánto tienes. El dinero vuelve a ser herramienta, no medida de valor. Segundo, desaparece el autosabotaje. Te permites crecer sin culpa, cobrar lo justo, recibir sin miedo. Carl Jung decía: el mayor privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y eso incluye tu potencial material. Tercero, el propósito se aclara cuando dejas de huir de ti. Empiezas a escuchar lo que realmente quieres. La sombra no integrada distorsiona el propósito. Te hace vivir para agradar. Te hace elegir caminos que no son tuyos. Viktor Frankl afirmaba: el sentido no se inventa, se descubre. Pero no puedes descubrirlo si estás desconectado de ti. Integrar la sombra te devuelve coherencia. Y la coherencia atrae oportunidades. No por magia, sino porque decides con claridad. Dices no sin culpa. Dices sí sin miedo. El propósito deja de ser una idea grandiosa y se vuelve una dirección clara. Y cuando hay dirección, el dinero fluye como consecuencia. No porque persigas el dinero, sino porque ya no te saboteas. La sombra integrada no te frena, te enraiza, te permite construir sin traicionarte. Eso es prosperidad psicológica. Pasamos la vida intentando ser mejores, cuando en realidad necesitamos ser más completos. Tu lado oscuro no es el enemigo, es la parte de ti que aprendió a sobrevivir. Sobrevivir al rechazo, sobrevivir al dolor, sobrevivir a no ser visto. La sombra no quiere destruirte, quiere ser reconocida. Carl Jung lo dijo con claridad: la iluminación no llega imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cada emoción que reprimiste, cada parte que negaste, cada versión tuya que escondiste, sigue esperando que la mires sin juicio, no para quedarte ahí, sino para integrarla y avanzar. La verdadera libertad psicológica no es eliminar el dolor, es dejar de huir de él. Porque cuando te permites sentir, recuperas tu poder. Cuando te aceptas completo, dejas de mendigar aprobación. Cuando te conoces de verdad, tus decisiones dejan de ser reacciones. Tal vez el trabajo más valiente de tu vida no sea cambiar quién eres, sino dejar de esconderte. La pregunta final no es si tienes una sombra. La pregunta es: ¿seguirás huyendo de ella
¿O empezarás hoy a caminar contigo mismo? Porque solo quien se atreve a mirarse puede de verdad transformarse.